damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, a la rectora de la Universidad del Poder Popular para el Ambiente, Fruto Vivas, la doctora Zuleibar Vivas, que siempre ha sido una de las personas que nos ha acompañado, al doctor Héctor Calzadilla, director general de Sostenibilidad del Ministerio de los Hidrocarburos, al doctor Álvaro Silva Calderón, que siempre nos acompaña y es uno de los baluartes de esta universidad. Y bueno, celebró su cumpleaños hace 2 días y de verdad este profe que siga cumpliendo muchos años más y que nos siga acompañando siempre. A las autoridades de la UVH, a la doctora Dilia Pérez de Obregón, secretaria general, a los directores de escuelas, a los coordinadores, a todos los docentes en general, a todos los ponentes, a todos nuestros estudiantes de pre y posgrado que nos acompañan, al público en general. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta jornada, como ya lo venimos haciendo desde hace unos 2 años. Nosotros entonces, el eslogan de hoy en esta jornada Día Mundial del Ambiente es innovación y responsabilidad en la acción climática. Nuestra tierra, nuestro futuro, también lo podemos llamar. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente por iniciativa de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, ONU, celebrada en Estocolmo, Suecia, en el año 1972, con el propósito de concienciar sobre la crisis ecológica. Este año, 2026, bajo el lema oficial Por el Clima Ya, Acción por el Clima, con sus exclamaciones, Nuestra Tierra, Nuestro Futuro, esta campaña pone los reflectores sobre 3 desafíos críticos, como lo son la restauración de las tierras, la resiliencia a la sequía y la lucha contra la desertificación, que se traduce en la lucha y la resiliencia por la vida en nuestro planeta. La urgencia del lema lo podemos alinear con la necesidad de una acción climática inmediata, como lo es la restauración de esos ecosistemas degradados. No es solo una tarea ambiental, sino una estrategia vital que nos ayude a mitigar, a remediar el calentamiento global y proteger los medios de vida de millones de personas que vivimos vivimos en esta única nave espacial, como lo decía bien uno de nuestros grandes insignes de la televisión, como fue el doctor Walter Martínez, que no hay otra nave espacial. O cuidamos esta nave espacial o desaparecemos del planeta y terminamos quizás como muchos de los planetas donde hay algunos indicios de vida, ven incluso meandros, ven que por ahí pasó un río, pero totalmente desierta, totalmente sin una actividad donde pueda sobrevivir cualquier ser humano. La celebración de este año es un recordatorio contundente de que el tiempo se agota y que salvar nuestro suelo es el primer paso para asegurar el futuro del planeta. El mensaje clave entonces sería, ¿verdad?, no retroceder en el tiempo, sino vivir el presente y ver todo lo que nosotros podemos hacer en pro de nuestra existencia en el planeta. Esto es vital y es mandatorio. Y así podemos salvar la existencia. Mucha gente dice, no, millones de personas, no, todos. Aquí no se va a salvar nadie. Y pienso que nosotros desde la universidad, con este tipo de acciones, este tipo de jornadas, yo le estaba diciendo a la profesora Lidia también que debemos salir a sembrar árboles, ¿verdad? Hay muchas zonas en Caracas y en los alrededores de Caracas que están desiertas por la explosión demográfica y debemos salir también a compartir con la sociedad que nuestros pueblos aledaños, nuestros habitantes, nuestros compatriotas, y entre todos poner ese granito de arena por salvar el planeta. Entonces, esa innovación,
esa responsabilidad es de todos los habitantes de la tierra para poder rescatarla y nosotros poder seguir disfrutándola con todas las facilidades y los elementos vitales, es la palabra que nosotros necesitamos para la vida. Muchísimas gracias, bienvenidos todos a esta jornada y todos disfrutemos la misma. Hasta luego y para acá estaremos. En nombre del comité organizador de esta actividad y como representante de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, saludamos la presencia de la señora Lilia Obregón, secretaria general de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Agradecemos igualmente a la rectora de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, ciudadana Celia Bejarano, por sus palabras de apertura. A continuación, disfrutaremos de la primera ponencia del día, titulada Aspectos ambientales en la Ley Orgánica de los Hidrocarburos 2026. La misma estará a cargo del doctor Álvaro Silva Calderón. Adelante. Muy buenos días a todos. Mi respeto a las autoridades universitarias y a otros representantes gubernamentales y de otras universidades. Nos han pedido que intervengamos hoy en este tema que no es de nuestra especialidad. De manera que voy a hablarles más como un habitante del planeta que siente y teme por los efectos del tema que vamos a tratar. Se trata de un tema vital. Es frecuente que escuchemos al comienzo de cualquier conferencia, charla, que el problema a tratar es vital, pero lo hacemos generalmente en forma hiperbólica porque es importante el tema y queremos llamar la atención sobre él. Pero en este caso, cuando hablamos de que es un problema vital, no se trata de una figura literaria ni una exageración, sino de la realidad. Está envuelta la vida de todas las especies, incluso por supuesto la humana, que es la que más nos inquieta y nos preocupa por razones obvias. De manera que este tema abarca todas las actividades, todas las especialidades. Nos han pedido que hablemos de las relaciones que hay entre el tratamiento que puede dar nuestra ley de hidrocarburos concretamente y el problema ambiental. Es poco lo que se puede decir de estas leyes que nos conciernen, como la minera y la hidrocarburos específicamente, sobre materias que les son ajenas y que en algún tiempo ellos las cubrieron. Es posible, si abren la ley de minas vieja, encuentran regulaciones laborales para atender los socavones, los túneles, etcétera, porque no había una legislación laboral que se ocupara de la materia. Pero hoy tenemos una ley laboral que se ocupa de esa materia y por lo tanto se ha apagado, digamos, ya no es el objeto de atención en esa ley. La minería necesita ser atendida en los socavones, en la higiene laboral, pero ya hay otras leyes que se ocupan de ellos fundamentalmente. Eso nos está aconteciendo también en el ambiente en materia de la ley de hidrocarburos. No encontraremos disposiciones muy desarrolladas en el texto, porque tenemos ahora una ley bien desarrollada, que es la Ley Orgánica del Ambiente, una ley cuasi reglamentaria, que todas las actividades humanas a la cual tienen que someterse, incluida la industria petrolera, porque la actividad petrolera no es, como alguna vez se quiso mantener, sujeta a un régimen reglamentario especial y separado, sino que tiene un régimen, el de los hidrocarburos, pero le debe aplicar todo el régimen legal nacional, el impositivo, el sanitario, el de orden público o cualquier otro. De manera que esta actividad está sujeta a las disposiciones fundamentales que están bien desarrolladas en la Ley Orgánica del Ambiente. Todos ustedes conocen mucho mejor que yo.
Sin embargo, es importante porque a la actividad de los hidrocarburos se le viene atribuyendo, no sin razón, un impacto importante en el efecto climático. Y se busca un cambio, y se habla de un tránsito. Y cuando se habla de un tránsito energético, se está pensando en relevar a los hidrocarburos de la función masiva que tienen como energético o como materia prima. De manera que ellos están jugando un rol trascendente. Los hidrocarburos tienen esa importancia gigantesca, que cambiaron el rumbo de la humanidad. Cuando aparecieron a mediados del siglo antepasado, cambiaron el rumbo de la humanidad, los modos de conducta humana, la manera de comportarnos, de transportarnos, de producir, de hacer la guerra. Eso varió con el aparecimiento del petróleo y su utilización como energético. De manera que su trascendencia es gigantesca y entre nosotros, no se diga, también cambió nuestra forma de vida desde comienzos del siglo XX. Tenemos otra forma de actuación política, económica, etcétera, por los hidrocarburos, y en este caso está vinculada o está estrechamente vinculada ahora con la producción de bienes en general, no solamente como energético. Ahora es la materia prima más versátil que ha conocido la humanidad, y su importancia estratégica y geoestratégica y política y todos los efectos que tiene es gigantesco. De manera que muchas veces, atendiéndolas por esas razones, se olvidan las cuestiones ambientales. Entonces sí hay que tenerlas muy pendientes, hay que tenerlas muy en cuenta. Incluso más allá del texto legal, cuando llegamos a la contratación, a la negociación, cuando se negocia un contrato petrolero, se colocan parámetros económicos, costos de producción, transportación, resultados del negocio, pero no se coloca casi nunca el impacto ecológico, lo que paga la nación o lo que pagan las naciones o los países por la presencia o por el trabajo con los hidrocarburos. Y esto es muy importante tomar en cuenta, porque si sacamos cuenta, al final puede haber un desequilibrio entre el ingreso monetario, el ingreso de divisas y lo que hemos pagado por pérdida de ambiente, que es pérdida de vida. Si nosotros tuviéramos un ejemplo en Venezuela y pensamos, retrocedemos con la máquina del tiempo la actividad petrolera y nos colocamos en el lago de Maracaibo y sacamos cuenta del dinero que nos ha producido sacar el petróleo de eso. Y nos volteamos y vemos el lago 10 metros por encima del nivel del suelo, perdido por la legna. Hemos perdido el lago de Maracaibo. ¿Valdría la pena la compensación económica o la pérdida de un lago? Habría que hacer cuentas, porque al fin y al cabo aquí está envuelta la vida, mucho más importante que los ingresos monetarios en un momento determinado para efectos del progreso. Dicho esto, vamos a encontrar pocas cosas pues desarrolladas en los textos legales en materia de hidrocarburos, pero sí llevamos la atención que tiene un sometimiento al resto del ordenamiento, es como si estuviera incorporado en ella, forzosamente como si estuviera incorporado en ella. Ahora, ¿qué ha pasado y por qué funcionan las cosas como son dentro del contexto general? La humanidad, o mejor dicho, gran parte de ella, no toda la humanidad, una porción, lo que conocemos como el norte desarrollado, esta cosa, resolvió seguir un paradigma de progreso medido por el ingreso económico, por la monetarización. Y
un empeño de crecimiento creciente. El progreso del pueblo se veía por el Producto Interno Bruto, y hoy era 3% y mañana quería ser 3%, pero 3% sobre el otro 3% o 4%, creciente como indefinidamente, por un lado. Y por otro era la búsqueda de condiciones materiales, generalmente materiales, para el bienestar individual o colectivo, la mejoría de la vida, la transportación, el automóvil, la iluminación, la calefacción. Se hizo todo eso, pero con una ignorancia absoluta del medio ambiente. Es decir, no era ni siquiera, uno podía pensar que era como por maldad, vamos a hablar, hablando directamente. No, era como ignorancia. No se tenía en consideración lo que pasaba con el ambiente. De manera que el aire o el agua o la fauna se veían como un don de la naturaleza, como un don de Dios, y en efecto lo es, pero como un bien inagotable que se reproducía por sí solo y que el efecto humano no tenía ninguna importancia. Si tenía un río, podía utilizar sus aguas como quisiera para bañarme o para lavar o para consumirla, tomándomela. O si salía de cacería, podía matar todos los venados que quisiera, 5, 6, no importaba, fueran hembras, fueran época de celo, no tenía importancia porque se suponía que la naturaleza lo reponía y que aquello era infinito. No se tomaba para nada en cuenta, y ni siquiera la atmósfera, ni hablar de eso, pues. Pero llegó un momento en que comenzaron a aparecer elementos razonables, pues la ciencia se dio cuenta que estaba aconteciendo algo y llamó la atención, y científicamente se ha demostrado hay un impacto en la naturaleza por efecto de ese crecimiento. Porque desafortunadamente o necesariamente para hacerlo tiene que haber un uso de la energía. Y la energía se veía como una medida, un parámetro del crecimiento. Y se hacía incluso propaganda, es necesario consumir energía o usar energía, no se consume. Entre nosotros, si ustedes buscan la prensa de hace unos años, encontrarán avisos de la electricidad de Caracas, por ejemplo, incitando al consumo de energía eléctrica, haciéndole propaganda que se consumiera más, porque eso era progreso, eso era forma de avanzar. Y ese crecimiento olvidaba que la energía no se puede fabricar. No hay forma de fabricar energía, sino que la única que tenemos es la que nos dio la naturaleza constante, que ni se crea ni se destruye, que está en unas fuentes que la contienen y que para hacer que ella se mueva de una fuente a otra o de un estado a otro, se le manipula humanamente. Hay un efecto antropológico de intervención y cada manipulación de esa hay una afectación del medio. Cuando uso el viento, cuando uso la rueda hidráulica en los primeros tiempos en un río, represo el río, corto la corriente natural para los peces, se seca un poco más abajo, o cuando uso el viento, etc. Siempre hay un impacto, y ese impacto fue acumulando inconscientemente, y entonces desarrollar era sembrar chimeneas, y se veía en la propaganda política. El país está avanzando porque tiene muchas chimeneas y humo al aire, sin importar, no se acordaban que había una capa arriba, que tenemos una película muy pequeña de gases, que es lo que nos cubre, una burbuja donde vivimos, y le estábamos echando todo el CO2 o cualquier otro de los gases que fueran sin limitación alguna. La ciencia se dio cuenta de eso y llamó la atención, pero no solamente llamó la atención
la ciencia y científicamente, aunque hay polémica al respecto, algunos quieren darle más peso a los cambios climáticos, a efectos meteorológicos universales que al efecto humano. Pero es que empíricamente, directamente podemos comprobar el efecto humano, el efecto antropológico. Los que hemos tenido la suerte de vivir un poco largo, hemos visto desaparecer ríos. En mi pueblo había un río cristalino, con aguas puras, en cuyos costados nacía berro y plantas medicinales, y se consumía para el baño, en especie de piscinas a lo largo del río, o para el consumo humano. Eso lo vi en mi infancia. Hoy no es sino un hilo, una charca desaparecido, porque a alguien se le ocurrió, por desarrollo industrial, crear un centro de industrialización cafetera. Mi pueblo es un pueblo cafetero, y lavar el café con un proceso más moderno que es secarlo al sol, y ese mucílago echarlo al río, y el río se volvió una pasta fermentada y desapareció prácticamente. El progreso de productivo destrozó completamente al río. Mira que hay una prueba empírica del daño antropológico que se está haciendo. Y lo podemos observar en algunas otras de búsqueda de comodidad individual o colectiva, grupal. Por ejemplo, el problema de las excretas. En una ciudad como Caracas, ¿cuáles eran los primeros procedimientos? La letrina, un hoyo, la confiscación, allí estaban las excretas. No era muy confortable, no era muy agradable. Eran procedimientos empíricos, había que ponerle cal viva para mantener los malos olores, etc. A alguien se le ocurrió, progreso, el séptico, que todos ustedes conocen los mecanismos, dos estanques, uno de oxidación y el otro pasa el agua. Ya esa agua que percolaba, un efecto tenía, algún efecto en las aguas subterráneas. Más confort para la población, por Dios, más limpio. Y llegamos a la tercera etapa en esa carrera, y alguien dijo, limpiar a los sépticos era un problema, de vez en cuando había que drenar el depósito, y eso no era cómodo, agradable, grato, y se le ocurrió el sistema cloacal. Agua, usar el agua para diluir los sólidos, los excrementos, lanzarlos a la corriente. ¿A dónde iban las escorrentías? A los ríos. ¿Y dónde fueron en Caracas? Al Guaire. El Guaire, que era un río también que tenía playas y se usaba, desapareció, se volvió una cloaca. Y del río, ese río es colectado al Tuy, y el Tuy, ¿dónde iba? A Paparo. Y entonces usted tenía su hogar sano y confortable, con un sistema cloacal más moderno, un baño bonito y tal, pero el fin de semana se bañaba en Paparo, en Higuerote, en lo mismo que había puesto durante la semana aquí en Caracas. Entonces, estas cosas fueron complicando pues la cuestión ecológica. Hoy hay un clamor universal, y hay realmente un grito de la ciencia que dice que podemos estar en un momento de no retorno, de cosas irreversibles. Se llaman atención a grandes eventos, como el permafrost, por ejemplo, grandes capas de hielo que tienen los cascos del universo, pero que tienen atrapados bolsones gigantescos de metano, que es uno de los más contaminantes del ambiente. O sea, que eso se derrite y eso se libera y suben los niveles de las aguas en los océanos 1 metro o algo más, desaparecen las poblaciones costeras, y es verdaderamente una catástrofe universal. Hay quienes todavía no creen en eso y siguen sosteniendo que individualmente se pueden hacer esfuerzos y no quieren entrar en el nivel colectivo. Tardíamente, muy tardíamente, en conjunto la humanidad ha concurrido. Las Naciones Unidas o
La primera cumbre de la Tierra se hizo en 1970, no sé cuánto. Y la COP se comienza a funcionar en los 90 y tantos, muy recientemente. Es decir, la preocupación, si uno han sacado algunos curiosos que hacen cifras, si viéramos el transcurso de la civilización en un día de 24 horas, el tiempo que hemos dedicado al ambiente serían los últimos 2 o 3 segundos de esas 24 horas. Muy recientemente es cuando nos hemos dado cuenta del problema. Hoy hay esfuerzos individualizados y hay una propensión, vamos a lo nuestro, el tema que nos han traído, el de la legislación. Se busca un carácter mandatorio, porque las reuniones, las de la COP y las de las Naciones Unidas, mucho discurso, mucho aparente consenso, pero poca ejecución. No hay avances concretos. Hasta se hacen cuantificaciones numéricas, el número de millones que se necesitan, y no se llega a nada. Se ha llegado sí a la conclusión de que se trata de un problema común, una responsabilidad común, pero con una responsabilidad diferenciada. No es la misma responsabilidad la que puede tener un país poco desarrollado que la que tienen los del norte, que contaminaron y han creado el problema. Esa carga tiene que ser también proporcionalmente repartida. Pero a pesar de esos consensos, o sea, hay poca ejecución, poca concreción. Y sí hay resultados individualizados. Los países legislan y cada uno trata de tener su propia legislación. Nosotros tenemos nuestra legislación y hay una tendencia a buscarlo para colocarlo en las leyes y hacerlo mandatorio. De manera que toda actividad, quien puso una bodega, tiene que tener en cuenta que hay una ley del ambiente y cómo bota los desechos, las cajas, lo que sea, y el petrolero de alto rango, cómo perfora y tal. Todo el mundo tiene que someter su actividad, hasta la dueña de casa, a un sistema ecológico mandatorio, regulado. Eso está apareciendo. Y hay ya pues, legislaciones de varios partes del mundo. Los Países Bajos ya tienen una ley que obliga a unas conductas empresariales de carácter ecológico. Nosotros tenemos nuestra ley desarrollada y bastante reglamentaria. Y últimamente se está apareciendo una acción más directa, es decir, una acción judicial. Se están creando acciones populares que llaman, que pueden ser ejercidas por cualquier ciudadano contra empresas que no adapten su conducta a un buen comportamiento ecológico. Y ya ha habido sentencias tribunales, en estos días yo le he mandado acá a Norberto que nos cosas que consigo en los medios para que las veamos en la universidad, que ya hay decisiones al respecto y por lo tanto puede haber acción popular específica para atender el problema. Eso está recogido pues, en nuestra Constitución, pero podemos encontrarlo en la disposición. Uno, una clara disposición constitucional establecida en uno de sus artículos, lo anoté aquí, perdónenme un minuto, a ver si lo consigo, específicamente en esas 3 leyes que hemos mencionado, la Constitución, la Ley del Ambiente y disposiciones recordatorias que aparecen en los textos específicos. La Ley de hidrocarburos menciona el sometimiento, pero una llamada solamente, no un desarrollo. Y también lo encontramos en los otros textos legales. De manera que estamos anotados dentro de los países que consideran que esto es forzoso, obligatorio, generalizado, lo tenemos constitucionalizado, tocado en nuestras leyes de hidrocarburos y desarrollado grandemente en la ley del ambiente. Es posible
que también entremos en la corriente de que haya acciones populares y cualquiera de nosotros en un momento determinado, ante un evento dañino que pueda observar, pueda recurrir ante nuestras cortes o ante los tribunales internacionales, si se abre el caso, para que la materia ambiental coja el carácter forzoso y de elemento vital, porque no habrá desarrollo, no habrá vida, sino ambiente, que es una burbuja donde todos estamos conectados. Y si nos desenchufan de ella por trastorno, pero desaparecerá la vida en la Tierra, incluida por supuesto la humana, que es la que más nos preocupa.